Capítulo 1 Espíritu vengativo. Órbita de Terra. 014M31 Sanguinius sintió que sus piernas cedían, cayendo al suelo de la nave corrupta Warp, su forma ensangrentada, herida, exhausta y muriendo. El gran ángel de Baal, primarca de la 9ª Legión de Ángeles Sangrientos, estaba cerca de su fin, como lo había previsto tantas veces antes, y en el fondo de su mente, escuchó las risas de los seres oscuros. Los mismos seres que casi llevaron a sus hijos en Cygnus Prime al abismo, que casi lo habían corrompido, y los mismos que ahora gobernaban esta nave alguna vez magnífica, y los mismos que ahora empoderaron a su una vez más querido hermano, Horus. Horus, o mejor dicho, el ser que una vez fue él, estaba de pie junto al ángel golpeado y ensangrentado, pero Sanguinius ya no lo reconocía como su otrora principal amigo y hermano. Este Horus era solo un recipiente de los seres oscuros, una marioneta en manos de las criaturas maliciosas que buscaban derribar el imperio, para ver a su padre dividido y muerto. Sanguinius podía sentirlos y oírlos, más fuerte y más claro que nunca, llamándolo, sus susurros tratando de abrirse camino en él, ofreciéndole salvación, poder y más, si tan solo se sometiera. Los repugnantes poderes de Warp que habían convertido a Horus en su avatar ahora intentaban lograr lo mismo con Sanguinius, ofreciéndole todo lo que podía desear, y una vez casi sucumbió por sus hijos. Tú gobernarás las estrellas. La galaxia sangrará roja de tus manos. Todo el conocimiento y el poder lo obtendrás. Lo que Anatema no pudo lograr, lo obtendrás. Todos los defectos que tengan tus hijos los quitaré. Sométete y abraza la inmortalidad. Horus no es más que una sombra para ti. Acéptame y serás un dios para tus hermanos. ¿Sientes esto, hermano? Una vez más Horus habló, mientras Sanguinius levantaba la cabeza para mirarlo a los ojos, encontrando no a un hombre, sino a un monstruo. La hora de tu fin finalmente ha llegado. Saboréala, Sanguinius, la hora final del alardeado sueño de nuestro padre, y saborea cómo arde y se convierte en cenizas. Con la respiración pesada, Sanguinius habló a través del dolor y el dolor. Su sueño, nuestro sueño, nos sobrevivirá. Te sobrevivirá a ti, Horus. Sanguinius respondió, viendo el rostro de Horus temblar de desafío. Todo lo que has logrado, será en vano y este día, es el último. Esto no fue un mero desafío, sino una promesa, como lo reconoció Horus, antes de levantar su mazo. No, hermano. Este es tu último día. Horus le dijo, antes de enviar su Worldbreaker sobre Sanguinius, con la intención de finalmente acabar con la vida de Ángel. El tiempo pareció detenerse para Sanguinius, mientras asimilaba lo que serían sus momentos finales, mientras los monstruos sedientos reían y se retorcían, preparándose para mamar su muerte y su alma. En esos momentos, tuvo tiempo de encontrar la paz y aceptar que había cumplido con su deber, que había luchado y salvado al imperio, y nadie le envidiaría a Sanguinius por ello. Durante 55 días luchó sin descanso, enfrentándose a todo el poder de los traidores y sus abominables aliados desde Warp, desde Kavanda hasta Medaillion Gron. Sufriendo heridas y lesiones que habrían caído sobre un hombre menor y un primarca, Sanguinius siguió luchando, sabiendo que su momento de muerte no estaba ahí, y ahora era él, el que había previsto tantas veces, el momento en que finalmente cayó, él mismo. Uno del que habló con Radcurse. El rompemundo se acercaba a la cabeza del gran ángel, antes de que se detuviera en seco, mientras la mano de Sanguinius lo agarraba y sostenía, negándole a Horus el golpe mortal que buscaba. En ese momento, todo Warp retrocedió y un eco viajó a través del Imaterium, reverberando en los malditos pasillos de la nave, mientras los poderes ruinosos gritaban, y Horus miró a su hermano a los ojos y se estremeció. No hubo aceptación ni derrota, y así desapareció la fatiga y el cansancio de los ojos de Sanguinius. Los dioses oscuros se quedaron quietos en estado de shock, porque algo que incluso el gran engañador había anticipado sucedió antes que ellos. Sanguinius desafió su destino previsto. Sanguinius sabía que su vida había llegado a su fin, que no viviría para ayudar a sus hermanos y a su padre a reconstruir el imperio, que no estaría allí para sus hijos si eso lo llenaba de dolor. Quizás, en otra línea de tiempo y universo, el gran ángel se haya sentido contento con su muerte, pero no este ángel, no Sanguinius.
Aunque pudo haber visto el futuro llegar exactamente como lo implicaban sus visiones, fueron sus manos y sus hechos los que los hicieron realidad, su voluntad y su resolución. Vio el futuro del imperio, fue testigo de lo que se convertiría, de la terrible perversión del sueño de su padre y de lo que lo había causado. En cualquier otro universo, Sanguinius no sería lo suficientemente fuerte como para derrotar a Horus, o mejor dicho, sucumbir finalmente al fin predicho. Esta vez, Sanguinius, había luchado por sus hijos, había hecho todo lo que podía por ellos, había intentado encontrar una cura contra la sed roja y había fracasado, y había temido en qué se convertirían sus hijos, cuál podría ser su destino. Y, sin embargo, Cygnus Prime, el sacrificio de Meros y toda esta guerra ya habían cambiado a Sanguinius, empujándolo a ser el ángel de la muerte que su padre hizo que fuera, y si eso no era suficiente para detener a Horus, entonces era hora de que Sanguinius ser más. Con un poderoso gruñido, Sanguinius empujó al rompemundos hacia atrás, obligando a Horus a dar un paso atrás, casi perdiendo el equilibrio, pero lo más importante, su confianza y calma. La mente de Horus no podía comprender lo que había sucedido ahora, incapaz de entender cómo podía Sanguinius ser lo suficientemente fuerte como para detenerlo y empujarlo hacia atrás. Su hermano estaba herido, exhausto y casi seco, y sin embargo ahora, en el momento en que Sanguinius se levantó una vez más, sus brazos tomando a Bladen, Carmine y Telesto, Horus sintió que no estaba enfrentando al mismo Sanguinius, sino a alguien completamente diferente. Alguien como el emperador de la humanidad. Y Materium tembló y se estremeció a su alrededor, o mejor dicho, alrededor de Sanguinius, mientras con cada respiración su forma cansada y casi rota recuperaba poder, mientras sus ojos brillaban con el brillo que cegaba y quemaba al caos a su alrededor, mientras su forma ahora iluminaba todo a su alrededor. No había palabras con las que Horus pudiera describir lo que sentía ahora, pues estaba ensordecido por los gritos de los poderes ruinosos, cegando su mente con un único mensaje que apenas podía comprender. Sanguinius era su muerte. Y se mostró cuando el ángel finalmente se movió, e incluso la percepción inhumana del primarca no pudo rastrearlo, ya que Horus perdió de vista a Sanguinius, pero él no se había ido, no era demasiado rápido para que él pudiera percibirlo, más rápido que quizás incluso Hagate Khan, y en el momento en que Sanguinius finalmente atacó, Horus solo pudo ver la más mínima vibración del aire, antes de que Telesto lo golpeara de lleno en la coraza, rompiendo el adamantium y la ceramita. Horus fue golpeado, y el puro poder del ataque habría derribado incluso a uno de sus hermanos ascendentes, y la única razón por la que Horus pudo permanecer en pie fue por los dones de los poderes ruinosos. Sin embargo, un momento después, Horus gritó, porque no era solo su carne la que estaba desgarrada, no era su alma. El horror de darse cuenta lo había hecho demasiado tarde, ya que Sanguinius retiró su lanza y luego golpeó con su espada, luego con su lanza y así sucesivamente, y cada uno de los siguientes golpes a Horus estaba destruyendo su alma. Pieza a pieza, Sanguinius estaba destruyendo a Horus en su totalidad, y el señor de la guerra empoderado por el caos no pudo hacer nada, ni siquiera tomar represalias, ya que la propia disformidad parecía mantenerlo en su lugar y negarle su libre reinado. 20 golpes después, Horus solo se daría cuenta de que este no era el poder del siempre cambiante Immaterium, sino de Sanguinius, su verdadero poder. Todos los primarcas, todos y cada uno de ellos, sentían respeto y admiración por Sanguinius por ser el más cercano a su padre, pero solo ahora Horus se dio cuenta de cuán cerca estaba Sanguinius de su padre. Sanguinius, liberado de su destino y abrazando plenamente lo que es, se ha convertido en lo que era su padre. Un ser que podría hacer que los dioses se inclinaran ante él. Para un mortal normal, esta pelea puede haber durado menos de un minuto, pero para los primarcas fue tan larga como toda una vida, y cada pelea tenía que llegar a su fin, y esta lo hizo. Reuniendo todo su poder y poder desatado, Sanguinius finalmente apareció ante Horus a la vista, y golpeó por última vez, en el mismo lugar donde Leman había golpeado años antes, y clavó su lanza de Telesto en él, y en el momento final de en su vida, los ojos de Horus finalmente se aclararon, el velo de la corrupción cayó y Sanguinius vio a su hermano una vez más, antes de concederle la paz final, mientras los poderes ruinosos se marchaban, chillando y gritando por su fracaso, con
con el alma de Horus destruida y desaparecida para siempre. Se le negó la paz de la muerte y el tormento de los dioses. Y cuando la forma rota de su hermano cayó, las manos debilitadas de Sanguinius soltaron su espada y lanza, su nuevo poder lo abrumaba y casi lo destrozaba, pero su forma física estaba muriendo. En ese mismo momento finalmente pudo entender que era el emperador, habiendo logrado su apoteosis, como podría llamarla Lorgar. La luz y la oscuridad se combinan en él, cuando Sanguinius superó sus debilidades e inseguridades, superando finalmente el destino, y aunque su muerte fue inevitable, no permitirá que sea en vano. No alcanza con sus brazos ni con sus alas, sino con su mente y su alma a través del Imaterium que estalla, y ve a sus hijos luchar más duro que nunca, sus almas ardiendo con más intensidad y un poder recién descubierto los llena. Sanguinius finalmente elimina la maldición que Kavanda puso sobre ellos, convirtiéndola en una bendición, para que sus hijos nunca pierdan la cabeza, pero sean capaces de encontrar lo más difícil con lo que la humanidad los necesita, y con su poder, arrancan Eros. Alma, concediéndole por fin la paz. Sintiendo que se le acaba el tiempo, el último acto final del gran ángel ascendente es garantizar que el imperio de su padre no caiga ante la corrupción de la fe ciega y la locura del Lorgar. Al concentrar todos sus esfuerzos y cada parte del poder de su ser, encuentra el desgarro en la realidad que conduce a la telaraña y a millones de demonios al otro lado. Al ver a Malcador mantener desesperadamente la marea con su poder psíquico, Sanguinius pone todo de su parte en ello, y el viejo regente de Terra es sacudido del trono dorado, mientras ve la forma astral de Sanguinius aparecer ante la entrada y finalmente sellar la telaraña a perpetuidad. El acto que solo podría lograrse mediante el sacrificio supremo y Sanguinius lo ha hecho sin dudarlo. La disformidad se sacudió por este acto de una manera que no se había visto desde el nacimiento de Slanesh, cuando Sanguinius finalmente cayó al suelo, su cuerpo quedó flácido y tan pesado que ni siquiera podía mover un músculo. Sin embargo, Sanguinius no sintió miedo ni frialdad, sino calidez y satisfacción, cuando finalmente pudo superar el destino mismo y salvar el imperio. Todavía habría mucho que hacer por el imperio, y los traidores regresarán con sus oscuros patrones, pero el emperador estará con sus hijos y su imperio, y ellos reconstruirán el imperio, más fuerte que nunca. Y mientras fallecía, los ojos de Sanguinius finalmente se cerraron, antes de que pudiera presenciar la llegada del emperador, pero antes de que el olvido se lo llevara, escuchó la voz de su padre. Gracias, hijo mío, y perdóname mi fracaso. Vive tu nueva vida sin el peso de mi sombra, y sé tú quien forje tu propio destino. Sistema Gorgona. Planeta Shanxi. Etruria. 2157. El sistema Gorgona fue nombrado por la Alianza por ser un sistema trinitario, uno que tenía 3 estrellas en su vecindad, y cada una de las estrellas recibía el nombre de una de las hermanas Gorgona. Descubierto en 2149, apenas medio año después del descubrimiento del Mas-Relay, contenía un total de 14 planetas, de los cuales uno tenía el clima perfecto para establecerse. Shanxi, que se estableció en 2150. Como uno de las primeras colonias de la humanidad, rápidamente creció en tamaño y población, así como en importancia, ya que el sistema Gorgona era rico en minerales que podían extraerse con relativa facilidad, y en 2157, 1,2 millones de humanos habitaban el sistema, de los cuales 843.000 vivían en Shanxi. Al menos ese fue el caso antes de la guerra con el primer contacto alienígena, que había surgido de un relevo con una flota y un ejército de ocupación completos, aparentemente empeñados en destruir a los humanos. Extrañas aves militantes con cara de hierro atacaron con un poder abrumador, destruyendo todas las estaciones orbitales sobre Shanxi, antes de bombardear las principales ciudades con asteroides, escombros u ordenanzas desde órbita. Afortunadamente, los comandantes del ejército y la armada de la Alianza en el área esperaban problemas en el momento en que se enteraron de la desaparición de patrullas, y por eso se prepararon para lo que iba a ser una flota de invasión. Todos los barcos militares cercanos fueron retirados a Shanxi y formaron una flota improvisada, con los contingentes de marines desembarcados para reforzar las defensas, mientras que las estaciones cercanas fueron evacuadas y se envió una llamada de socorro a Arcturus.
En el terreno, el general Andrew Williams se puso a trabajar organizando fuerzas de guarnición, refugios antiaéreos, líneas de defensa, así como líneas de comunicación y más, asegurándose de que Shanxi resistiera a los invasores. Cuando aparecieron los invasores, o turianos, como se les conoce ahora, llegaron con una ventaja abrumadora en tropas y barcos, y el primer enfrentamiento espacial dejó claro que la guerra convencional no era su elección. Sufriendo más del 40% de bajas, la flota de la Alianza logró retirarse de la órbita, aparentemente rindiéndose, pero como lo demostrarían los días siguientes, simplemente cambiaron de táctica. Utilizando el conocimiento del sistema y su diseño, la Alianza se centró en ataques de atropello y fuga, descubriendo rápidamente que los turianos dependían extremadamente del relevo para obtener suministros, por lo que sus transportes se convirtieron en el objetivo principal de los ataques, junto con las patrullas y las naves solitarias. Esto le había quitado presión a Shanxi y más de 2/3 de la flota turiana habían jugado al gato y al ratón con la Alianza. En Shanxi, después de su éxito inicial en órbita, los turianos no perdieron el tiempo y bombardearon las ciudades y todo lo que creían que tenía población suficiente para merecer atención. La evacuación aún estaba en proceso cuando cayeron las bombas, y era difícil decir cuántas habían desaparecido, pero las salvas iniciales dejaron claro a los humanos que su enemigo no iba a ser misericordioso con ellos. Luego vinieron las tropas, que rápidamente ocuparon las ruinas y comenzaron a avanzar, confiadas y descaradas en su manera, disparando, quemando y destruyendo todo lo que había logrado sobrevivir al fuego infernal de los cielos y no escapar. Pero en el momento en que se alejaron de las ciudades, aprendieron que los humanos no se rindieron simplemente, sino que eligieron sus propios campos de batalla, atacando de manera muy similar a su flota en órbita. Superando en maniobras, atacando puntos clave y desangrando al enemigo, los humanos hicieron que los turianos pagaran por cada centímetro hecho, mientras que los turianos atacaban despiadada e implacablemente a sus enemigos sin ninguna consideración aparente por las pérdidas. Esto ha estado sucediendo durante casi 2 meses, pero el joven Alex Drake no lo sabía ni le importaba, ya que el niño rubio de ojos azules de 8 años estaba buscando en la farmacia medicamentos para su hermana pequeña, Lillian. La pequeña de 6 años había bajado anoche con fiebre, por lo que el niño se aventuró a buscar algo que pudiera ayudarla, dejándola en su refugio. Cuando los turianos bombardearon Etruria por primera vez, su evacuación todavía estaba en progreso, por lo que cuando los turianos bombardearon la ciudad, su convoy también fue capturado. Por algún milagro, entre cientos, Alex logró escapar prácticamente ileso, pero su hermana no tuvo tanta suerte, ya que miró por donde había entrado la explosión y momentos después quedó completamente ciega, antes de que su hermano la salvara de la onda expansiva. Cuando recuperaron el rumbo, los turianos ya habían aterrizado y los dos tuvieron que sobrevivir atrapados detrás de las líneas enemigas. Durante 2 meses, los 2 niños habían logrado sobrevivir, principalmente gracias a la voluntad de Alex, el ingenio y las lecciones que recibió de su padre, un oficial de la Armada de la Alianza, y la educación de su madre, una exmarine de la Alianza e ingeniera. Encontrando un sótano subterráneo, lo convirtió en un refugio, del que saldría en busca de comida, agua y otras cosas necesarias, y en esas carreras vería qué eran estos turianos. Los veía quemar vivos a los supervivientes sin dudarlo, o matar a tiros a una madre y a sus hijos, y luego estaban los prisioneros, filas y filas de ellos, pero lo peor de todo eran las zanjas llenas de muertos. Si fuera tan ingenuo como se esperaba de su edad, no lo comprendería todo, pero no Alex, ya que era más inteligente y mucho más maduro que la mayoría de los de su edad, pero en ese momento no era importante. Lo importante era encontrar los medicamentos adecuados para Lily y luego regresar sin ser detectado, lo cual se estaba convirtiendo en una tarea cada vez más difícil a medida que los turianos aumentaban sus patrullas en el área. Rebuscando entre estanterías y tiendas, el niño no dejaba de escuchar la radio turiana saqueada y el traductor que le quitó a uno de los muertos, lo que le permitía al menos saber si había alguien acercándose. Manteniendo a mano una navaja militar y un arma saqueada, Alex se apresuró y finalmente encontró lo que necesitaba, antes de meterlo en la bolsa.
Dirigiéndose a la salida, escuchó, primero la radio, luego alrededor, antes de mirar y luego cruzar las ruinas y el terreno destrozados. Pasando de una cubierta a otra, cruzó calles, antes de llegar al lugar que escondía su refugio, arruinado y cerrado la entrada a un garaje subterráneo y cuando vio lo peor imaginable. 3 turianos rodearon a su hermana ciega y tambaleante, tratando de extender sus manos, antes de ser empujados al suelo mientras los alienígenas se reían, aparentemente jugando con su trofeo. Gimiendo, llorando y débil, Lily intentó levantarse, pero una fuerte patada la empujó al suelo, mientras el turiano le apuntaba con su arma. Se acabó la diversión, pequeña rata. Dijo, preparándose para descargar su rifle, antes de ser detenido. Espera, Septiembre, algo no cuadra. Dijo el segundo turian, llamando la atención de los dos. Mira, esta humana es ciega, probablemente víctima de la explosión, pero tenía todas esas cosas allí. Comida, agua, calentador, generador, incluso nuestro MRV. ¿A qué te refieres, Tars? Septiembre le preguntó. Quiere decir que esta rata tiene a alguien. En ese momento, los 3 escucharon un fuerte ruido de caída no muy lejos, lo que hizo que todos se volvieran hacia él. ¿Qué fue? Entonces, una solitaria granada rodó y los cegó a todos. Sin perder tiempo, Alex apuntó su arma y disparó, temblando por el retroceso y siseando, haciendo todo lo posible por mantenerse al día con el retroceso y apuntar correctamente. No supo cuántas veces disparó, se detuvo solo cuando vio que todos los turianos yacían muertos, acribillados a agujeros. Recomponiéndose, corrió hacia su hermana y rápidamente le agarró las manos. Lily, soy yo, Alex. Él le dijo rápidamente, abrazándola cerca. Milímetros Alex, ella gimió, las lágrimas brotaban de sus ojos ciegos, mientras se aferraba a él lo más cerca y fuerte que podía. Lo siento, lo pensé, eras tú y no le importaba lo que sucediera, solo que ella estuviera a salvo. Está bien, Lily. Todo estará bien, dijo Alex, antes de sentir una especie de objeto golpeado en la parte posterior de su cabeza, dejándolo inconsciente. Horas después. Ser rociado con agua fría no era la mejor manera de despertarlo, especialmente cuando seguido de una fuerte bofetada en la mejilla, que le dejó marcas de sangre en la mejilla. Alex tardó varios minutos en orientarse, antes de que finalmente se diera cuenta de que estaba atado a una silla, rodeado de turianos, tanto militares como no, que definitivamente estaban en su campamento. Su hermana no estaba a la vista, pero antes de que el pánico pudiera apoderarse de él, la multitud de turianos se redujo y salió lo que Alex supuso que era un oficial, si la forma en que se comportaban los turianos era una indicación. Caminó hacia él, aparentemente evaluándolo, antes de hablar. ¿Puedes entenderme, humano? Le preguntó, y Alex se dio cuenta ahora de que tenía un traductor en su oído, uno adecuado para él. Por tu reacción, sé que sí. Debo decir que ustedes, los humanos, no son como otras especies con las que he luchado. Hace tiempo que los Krogan nos habrían acusado de suicidarse, mientras que los Batarianos se habrían rendido, mientras que Asari habría intentado hacerlo. Habla hasta el cansancio, pero ustedes, los humanos, persisten y luchan de forma inteligente. Dijo con lo que parecía ser respeto, antes de darle un revés tan fuerte a Alex que le arrancó varios dientes. ¿Dónde está, Lily? Alex escupió sangre y dientes, siseando de dolor, antes de que el oficial le diera un revés otra vez. No puedes hacer preguntas, humano. Dijo Turian, sus mandíbulas temblando. Los de tu especie no saben lo que es bueno para ellos, cuando es el momento de rendirse y someterse. En cambio, persistes en tu maldita tontería y me cuestas hombres y materiales. Esta debería haber sido una guerra fácil, una simple pacificación. De una raza advenediza, pero había que ponérselo difícil. Golpeó a Alex con tanta fuerza que su silla cayó a un lado, antes de que él se levantara, antes de que el oficial turiano hiciera un gesto, y adentro apareció una especie de caja de metal grande que escondía algo. Me han dicho que has sobrevivido durante 2 meses con tu hermana, rata. Veamos si demuestras ser más dura que todos los demás antes que tú.
Luego, sin decir una palabra más, los turianos abandonaron la habitación, antes de que la caja se derrumbara, revelando una especie de obelisco negro, lleno de poder, antes de que un rayo se disparara hacia Alex. En ese momento, Alex sintió como si su mente, carne y huesos estuvieran siendo destrozados y reemplazados por algo más, algo que se estaba abriendo camino en su cerebro. Era abrumador, extremo y absoluto, mandándolo y ordenándolo, mostrándole imágenes de cosas que ningún simple mortal podía entender. El obelisco estaba tratando de destruir la personalidad de Alex y reemplazarla con algo más, con sus zarcillos energéticos transfiriéndole nanitos para comenzar su transformación, y todo parecía dirigirse en la dirección de la expiración del niño, hasta que finalmente gritó, y su grito sacudió todo el edificio y a todos los que estaban en él. La invasión de la mente y el alma de Alex desencadenó algo que nadie podría haber predicho, ya que su cuerpo de repente comenzó a emitir un aura roja brillante, quemando las máquinas dentro y alrededor de él, antes de que el obelisco se agrietara y se hiciera añicos por la presión exudada por el niño. Las ataduras fueron destruidas y finalmente se levantó, justo cuando los guardias entraron corriendo, pero en el momento en que miraron al niño, se estremecieron y temblaron, mientras detrás de su forma debilitada, se elevaba el cuerpo etéreo de un poderoso ángel de la muerte, hecho de aura roja, envolviendo al chico por completo. El momento en que los turianos tuvieron suficiente sentido común para tomar sus armas, fue cuando perdieron la vida, cuando el ángel manifestó en sus brazos una espada y una lanza, y les quitó la vida más rápido de lo que sus corazones podían latir. Al principio, estaba confundido, perdido y desorientado, actuando por instinto y necesidad de luchar, pero finalmente todo se juntó y el niño se dio cuenta de quién era realmente, lo que alguna vez fue. Lo recordó todo. Baal, ángeles sangrientos, la Gran Cruzada, sus hermanos y su padre, Cygnus Prime, Imperium Secundus, Davin, Terra, Horus, recordó su nombre, su naturaleza y su sacrificio por el bien de la humanidad, o más bien, su alma había despertado por completo, cuando ese técnico xeno intentó apoderarse de él. Contra un mortal normal, habría funcionado, pero contra alguien como él era inútil, pero sirvió para finalmente despertarlo. Y cuando los turianos muertos finalmente cayeron al suelo, el niño finalmente salió de la celda y miró a los turianos sacudidos, como el oficial, el general Marius Raganis, comandante de la flota y el ejército de ocupación turianos, como el niño discernió en su mente. Habló en tono tembloroso. «¿Quién, qué eres?», exigió, mientras los soldados turianos se reunían para luchar contra algo que saliera de su pesadilla. «Soy Sanguinius». Habló con una voz que pertenecía a un ser que pertenecía a otro mundo y tiempo, pero que ahora había renacido aquí. «Soy Angelus Sanguis Humani, ángel sangriento de la humanidad, y tu fin, Xenos». Y con estas palabras dichas, Sanguinius, renacido en el cuerpo de un hombre mortal, desató su furia sobre aquellos que oprimirían y subyugarían a la humanidad. Si Ángel Renacido hubiera tenido alguna misericordia, habría permitido que alguien escapara, pero no hoy, no después de todo lo que él y su hermana pequeña habían sufrido, todo lo que los humanos tuvieron que soportar y sufrir en sus garras. Vinieron a conquistar y subyugar a los de su especie, trayendo fuego y muerte, y así él se los devolvió. Aunque no era más que una sombra de lo que alguna vez fue su gran yo, incluso en su forma disminuida y mortal, Sanguinius fue capaz de impartir justicia y muerte a los xenos sin piedad. Desatando los poderes nunca antes vistos por estos xenos, Sanguinius manifestó su espíritu en su totalidad de la manera que solo el emperador podía, luchando con poderes que solo Magnus y el emperador comprendían completamente. Sanguinius, o Alex, como lo llamaron al nacer en este universo, convirtió a los turianos. Pagar en completo. Dejando a su paso cientos de muertos, Sanguinius sintió que su cuerpo era incapaz de manejar todo su poder, sin embargo, antes de retirar su poder, se aseguró de que los turianos no tendrían este fuerte ni este planeta. Invadiendo el centro de comando, obligó a los turianos a revelar todos sus datos operativos, frecuencias y más, antes de transmitirlos a los humanos y luego enviar órdenes de sabotaje a los turianos en todo el planeta, usando la frecuencia del general, haciendo lo mismo con la flota, para conducir a los brazos de los humanos.
Corvus Corax habría estado bastante satisfecho con un acto así por parte de Sanguinius, pero no lo hizo, asegurándose de que los turianos concentraran tantas fuerzas en Etruria como fuera posible. Una vez hecho esto, Sanguinius preparó los reactores de energía para detonar, antes de recuperar a su hermana pequeña, antes de salir de allí y alejarse de Etruria. Esa noche, la enorme explosión iluminó el cielo iluminado por la luna a kilómetros de distancia, cuando los turianos perdieron su campamento principal y varias divisiones completas. Solo por la mañana tanto los turianos como la alianza se enterarían de que Etruria se había convertido en un cementerio y que, en ese mismo momento, se había asestado un golpe crítico a los ocupantes. 3 días después. Sede de la alianza. El general Andrew Williams no era un hombre que creyera en los milagros, a pesar de su educación cristiana, creía que Dios ayudaba a aquellos que se ayudaban a sí mismos, pero al observar lo que estaba sucediendo en ese momento en todo el planeta, comenzaba a preguntarse si Dios realmente escuchaba sus oraciones. Hace apenas 3 días solo intentaban detener el avance del enemigo y proteger sus posiciones, pero ahora estaban pasando a la ofensiva. Marines, tropas de guarnición y milicias dispersos y aparentemente desorganizados estaban ahora luchando y haciendo retroceder a los turianos, que en ese momento habían perdido coordinación e incluso capacidad para luchar bien. Como la alianza tenía toda la información necesaria, desde números hasta frecuencias y más, la desesperada defensa se convirtió en una ofensiva implacable, ya que los turianos habían perdido la mayor parte de su mando en Etruria, mientras que su flota fue diezmada por la armada de la alianza en un enfrentamiento decisivo. Todo eso es gracias a esa extraña transmisión, de un desconocido a Williams, su personal y el comandante de la flota. Quienquiera que fuera, Andrew estaba dispuesto a darle una medalla a esta persona, porque acababa de salvar a Shanxi y librarlos del borde del colapso, ya que la alianza estaba ahora a la ofensiva en el sistema Gorgona y en la superficie de Shanxi. Y esto quedó evidenciado por el hecho de que el general Williams y su cuartel general habían recuperado la capacidad de contactar a cualquier persona fuera de Shanxi, mientras hablaba con el actual comandante de la flota Gorgona de la Alianza, el capitán Arthur Drake, comandante del SSB Atenas y almirante de facto de la Armada de la Alianza en el sistema Gorgón. Originalmente solo un XO del entonces oficial al mando de la flota Gorgona, el capitán Roman Nevsky, Arthur Drake fue transferido a Atenas debido a la falta de oficiales comisionados con experiencia, que capitaneó y luego asumió el mando de la flota Gorgona. El hombre había servido en la alianza desde antes de su creación, ascendiendo rápidamente de rango, siendo ahora uno de los capitanes más jóvenes con solo 27 años, y posiblemente el mejor. Aún más impresionante ya que tenía esposa y 2 hijos, los 3 en Shanxi, con su esposa Morgan ayudándolos a configurar sus comunicaciones sin que los turianos se enteraran, gracias a su experiencia técnica. Si no fuera por estos 2, Williams temía que hubieran terminado para siempre. Acabamos de acabar con el último de los turianos cerca de Steno. Arthur informó al general, quien asintió con la cabeza al hombre rubio de ojos verdes. Si se me permite preguntar, general, ¿cómo lo logró realmente? ¿Tuvo algunas de esas fuerzas especiales de las que se rumoreaba escondidas en Etruria todo este tiempo? Me temo que el mérito no es mío. Quienquiera que nos haya ayudado, le pondría una maldita medalla. Admitió el general Williams. Lo mismo que les haría a usted y a su esposa, capitán Drake. Sin ustedes 2, estos alienígenas habrían tenido control total sobre el sistema Gorgón y habríamos sido bombardeados hasta la edad de piedra. Me conformaré con algunas buenas noticias sobre mi familia, general. Drake habló sin reservas y Williams pudo entenderlo, ya que estaba claro que el hombre estaba inquieto y desearía verlo tranquilizado. Su esposa está con nosotros en el campamento, capitán, actualmente ayudando a coordinar la ofensiva. Sin ella hubiéramos sido como un cordero perdido. Ella estaba fuera antes de que llegaran los turianos. Dijo el general con un suspiro al ver la expresión del rostro de Arthur. Pero, me temo que no puedo decir lo mismo de sus hijos, capitán. No lo sabemos con certeza, pero nunca salieron de Etruria antes de que los turianos dejaran caer sus tropas. La expresión del rostro de Arthur era clara como el día para el endurecido general, pero había logrado mantenerse.
Ya veo, general. Arthur exhaló un fuerte suspiro y su voz se quebró al escuchar el enlace. ¿Podría sí? Antes de que Arthur pudiera decir otra cosa, alguien irrumpió en la oficina del general. General, señor. El joven marine saludó al general. Teniente Anderson, ¿le importaría explicar por qué entró sin previo aviso ni permiso? Williams exigió al joven segundo teniente David Anderson. Lo siento, general, pero hay algo que debería ver. Después de eso, David Anderson se acercó al monitor y lo activó, mientras tanto el general como el capitán observaban y veían algo que los sorprendió a ambos. ¿Se están moviendo en nuestra dirección? Williams le preguntó a Anderson, quien asintió. ¿Estás seguro de que no hay cola detrás de ellos? Preguntó Williams, mientras miraban a un niño que cargaba a una niña en su espalda y se movía por el valle. No, señor. Nuestros exploradores los han estado siguiendo durante 3 millas y no encontraron equipos de emboscada turianos, ni detectaron explosivos ni comunicaciones. Dijo Anderson. ¿Equipos de emboscada y explosivos? Preguntó Drake en voz alta. Los turianos utilizaban a civiles y niños como señuelos para atraer tropas. Muchas veces eran seguidos por un pelotón de tropas de choque o, peor aún, tenían explosivos encima, listos para detonar una vez que estuvieran lo suficientemente cerca. Williams dijo con un suspiro sombrío, mientras se volvía hacia la pantalla. Usaban más a menudo a niños, espera, mejora. Williams ordenó, y el soldado del otro lado lo hizo, y fue entonces cuando Arthur Drake se quebró ante ambos hombres. Alex, Lily. Exclamó Arthur, conmoción y alivio evidentes en sus ojos. General, señor, esos son mi hijo y mi hija, general, entienda por lo que estaba pasando el hombre. Williams no dudó, antes de tomar las comunicaciones y dar órdenes. Exploradores, traigan a esos niños aquí lo antes posible. Hemos terminado de perder más. Ordenó el general, antes de volverse hacia Anderson. Anderson, informe a la señora Drake. Sí, señor. Anderson dijo, y se movió, mientras Arthur dejaba escapar un audible suspiro de alivio. Gracias, general, no sé qué habría hecho si ellos. Drake no tuvo oportunidad de terminar, cuando Williams habló. Lo sé, hijo. Ahora, limpia esos dinosaurios. Williams le ordenó. La segunda flota está en camino hacia aquí y quiero que vean solo naves de la Alianza en el sistema. Sí, señor. Arthur saludó y desconectó, aliviado de que su esposa e hijos estuvieran vivos, y con el vigor renovado, él y sus hombres descendieron sobre los desorganizados turianos. 3 días sin descanso, Alex y Lily atravesaron el terreno, yendo en la dirección donde Ángel renacido intuyó que eran humanos, y luego de que su hermana no podía moverse, él la cargó en su espalda, sin detenerse ni descansar. Él le dio su comida y agua, mientras usaba sus poderes para mantenerse, aunque el cansancio y la falta de alimento comenzaban a pasarle factura. Sin embargo, Sanguinius no iba a ceder, no todavía, no cuando sintió que su búsqueda finalmente había llegado a su fin y estaba a un tiro de piedra del campamento. Y fue en los pasos finales que él y Lily fueron rodeados por 5 humanos, armados y listos para pelear, pero no dispuestos a pelear. Cuando Alex se detuvo y se tambaleó un poco, su comandante levantó su casco y se acercó a los dos, arrodillándose ante ellos. Oye, está bien. Soy el teniente Steven Hackett de la Alianza. El hombre habló, antes de moverse con cuidado hacia los dos. Necesito revisarte. Por favor, confía en mí, niño. No te haremos daño a ti ni a tu hermana, pero, está bien, dijo Alex con voz ronca, y el marine rápidamente los miró y los revisó, antes de sacar una petaca y se la tendió a Alex. No, hermana primero. Alex sacudió la cabeza, señalando a su hermana dormida, y Hackett asintió, ayudándola a beber agua, antes de darle un poco a Alex. Todo va a estar bien, hijo. Te llevaremos con tu mamá. Hackett se lo prometió, y los soldados de la Alianza se movieron para ayudar, pero Alex se negó a soltar a su hermana, y la mirada en sus ojos fue suficiente para sacudir incluso a los endurecidos marines, y en su lugar simplemente lo escoltaron.
Su camino hacia el campamento era corto en ese punto, ubicado dentro de un enorme sistema de cuevas, con centinelas y torretas colocadas en posiciones clave, pero no fueron ellos quienes los recibieron en la entrada. En la entrada se encontraba una mujer joven que ni siquiera tenía 30 años, con cabello rubio platino y penetrantes ojos azules, vestida con una armadura de la Alianza, pasó junto a los guardias y se arrodilló ante los dos. El primarca renacido del noveno sin dudarlo un momento reconoció a la mujer, la que lo trajo a esta vida. Mamá, Sanguinius, su hijo en este mundo, habló mientras sus piernas cedían y caía hacia adelante, en el abrazo de su madre, mientras ella los abrazaba a él y a Lilian, llorando en voz alta. Y mientras la oscuridad lo reclamaba, Sanguinius, ahora renacido como Alex Drake, supo que incluso en este nuevo universo la humanidad no estaba en una galaxia que les pertenecía únicamente a ellos. Estaban en su infancia, dando su primer paso fuera de su cuna, y ya estaban asediados por quienes los siembran como amos de esta galaxia. No había imperio, ni emperador, legio astartes ni primarcas para defender y guiar a la humanidad, pero Sanguinius estaba aquí, renacido y libre de las cadenas del destino y la inseguridad, y hará lo que había jurado hacer hace una vida: proteger y guiar a la humanidad. Ese era su deber como primarca de los Ángeles Sangrientos y ese será su objetivo en esta vida. Capítulo 2 Sistema Arcturus. Estación Arcturus. Un mes después de la victoria en Shanxi. Después de haber sido despedido por los altos mandos y haber abandonado la sala de conferencias, Arthur Drake finalmente pudo dejar escapar un suspiro, y si alguien lo escuchara, notaría la nota furiosa del mismo. Había varias razones para eso, la principal era el hecho de que ahora estaba involucrado en la política, algo que personalmente nunca le gustó, pero con su condición de héroe de guerra y el hombre que derrotó a la flota de ocupación turiana, ahora estaba involucrado en él. Cuando la segunda flota finalmente llegó al sistema Gorgona, la resistencia de los turianos restantes se rompió, mientras que la flota Gorgona logró impedir que los turianos restantes se retiraran, antes de que las dos flotas destruyeran todos los barcos menos 4, y estos se rindieron. Cuando él y Williams llegaron a Arcturus, fueron aclamados como héroes, pero ellos y los altos mandos comprendieron que no se les avecinaba un problema mucho más grave. Acababan de vencer a los principales militares de la galaxia y querrían venganza. Con eso en mente, la Alianza comenzó a prepararse para la guerra, utilizando los bancos de datos de las naves y bases turianas, reuniendo y analizando toda la información que pudieron para prepararse para la guerra. Sin embargo, esa guerra nunca llegó a sus puertas, en cambio recibieron no una armada, sino un enviado diplomático de Azar y el Consejo de la Ciudadela, la Alianza Galáctica, como intentó venderla el embajador Telea, quien vino a buscarle una solución pacífica. Que la Alianza acogió con agrado. Con toda honestidad, Drake no podía culpar a los altos mandos y a la Tierra por querer firmar un acuerdo de paz, ya que entendía que si todo el poder turiano cayera sobre ellos, la humanidad no duraría ni un año contra ellos. No estaban preparados para una guerra a tal escala y la paz era preferible, pero lo que Drake no podía soportar del todo era lo ansioso y dispuesto que los altos mandos de la Alianza escuchaban a Telea sobre Citadel y todas las supuestas ventajas que implicaba ser parte de esta supuesta guerra. Comunidad galáctica que les proporcionaría. Prácticamente ya se veían a sí mismos como miembros de este tan cacareado consejo, mientras que Drake tenía una visión mucho menos optimista sobre la situación, habiendo estudiado todos los datos que pudo sobre la política de la Ciudadela y sus especies miembros, junto con la historia y más. La humanidad había logrado causar un impacto, y era poderoso, pero Drake dudaba que eso les ganaría muchos favores a escala galáctica, y dudaba que la humanidad recibiera el respeto que los líderes de la Alianza creen que merecen. Querrán tener voz y voto en la política galáctica, y hacerlo significaría ingresar al Consejo, pero Drake no veía a la humanidad convirtiéndose en miembro en el corto plazo. Podrían pasar décadas hasta que se convirtieran en miembros asociados, y esas eran simplemente especies reconocidas que podían hacer negocios y trabajar en el espacio Ciudadela, así como apelar al Consejo, pero no tenían ningún poder real. Y eso era lo que quería la Alianza, poder e influencia políticos reales, y a Drake le preocupaba que en su intento por obtenerlo pudieran cometer un error o, peor aún, convertirse en un títere, lo quisieran o no.
Drake pudo ver los beneficios de ser miembros de la comunidad galáctica, pero no a expensas de la independencia de la humanidad. Saliendo de la sala de espera, ahora estaba en la plataforma de observación, mirando la profundidad del espacio, encontrando que era una solución calmante para sus nervios y su estado de ánimo iracundo. Tomando unos minutos para observarlo, Arthur había decidido que ya que había sido despedido, finalmente podría ir a ver a su familia. Sin embargo, antes de que pudiera abandonar la cubierta, se giró y vio que ya no estaba solo en la cubierta, y sin después de dudar, Arthur saludó a su oficial superior. Almirante Grissom, señor. Arthur saludó al explorador espacial del mismo calibre que Yuri Gagarin y Neil Armstrong con todo el respeto que se merecía. Tranquilo, capitán. Le dijo John Grissom, dando un paso adelante y mirando hacia el espacio. Es difícil pensar que hace menos de 10 años, este era un espacio inexplorado, esa última frontera, pero ahora se perfila como el corazón de la Alianza, uno que ahora será parte de una unión galáctica. O como lo llame ese embajador. Comunidad galáctica, señor. Le dijo Arthur, llamando la atención del contraalmirante. Aunque es un nombre un poco engañoso, si se me permite decirlo. Porque esta comunidad abarca apenas un tercio de la galaxia, y el resto es una frontera inquieta de Atikan Traverse o el refugio ilegal de Terminus Systems. Grissom le preguntó a Drake, sorprendiéndolo con ello, antes de que el anciano almirante le sonriera. A pesar de tus pensamientos sobre el asunto, la Armada de la Alianza y el Parlamento estudiaron tus informes y observaciones con respecto a la guerra, la política y las especies, muy de cerca. Hiciste un trabajo minucioso en eso, Drake, y gracias a ello, la Alianza podrá prepararnos en consecuencia. Gracias, señor, pero solo hice lo que cualquier otro comandante habría hecho. Drake respondió, y Grissom soltó una risita sin humor. Drake, haznos un favor a ambos y deja de tonterías. Grissom le dijo. Lo que hiciste en Gorgona no fue algo para lo que ninguno de nosotros podría habernos preparado. Nuestro primer contacto, comenzando con una guerra contra un imperio alienígena cientos de años más avanzado que nosotros, y no solo sobreviviste, sino que luchaste y vencerlos. He hablado con otros capitanes, y todos dijeron que sin ti, no habrían sabido qué hacer y simplemente se sentaron en la órbita de Shang-Chi y murieron, pero tú los salvaste, y a través de eso salvaste a Shang-Chi. Así que puedes dejar las formalidades y decir lo que piensas claramente, hijo. Si usted lo dice, señor, pero si ha estudiado mis informes, entonces sabrá que no soy yo a quien debería agradecer. Arthur respondió, insinuando el misterioso milagro de Etruria, como se llamaba ahora. Sí, Williams dijo lo mismo, aunque a los altos mandos les gustaría mantenerlo en secreto, por razones políticas. Grissom le dijo, y Drake asintió. ¿Alguna idea sobre lo que sucedió exactamente allí, aparte de lo que usted y Williams pusieron en sus informes? A menos que cuentes la intervención divina de Dios, que dudo que llegue a los altos mandos. Drake respondió. No soy particularmente religioso, pero con Etruria, o fue algo extraordinario de suerte de nuestra parte, o fue una intervención divina. Gracioso. Dijo Grissom de repente. Andrew dijo más o menos lo mismo. Es una pena que no sepamos nada, ya que Etruria ahora es solo un cráter y la fuente de las transmisiones vino de allí. Pero lo que sí sabemos es que sin ellos, habríamos perdido Shang-Chi. Y el sistema Gorgona, en lugar de ganar. Sí, lo hubiéramos hecho. Drake dejó escapar un suspiro. En cambio, ganamos, pero de alguna manera no se siente como una victoria. No con todos los muertos, y como los altos mandos son tan rápidos para evitar mencionarlos, así como todas las actividades en las que participaron esos turianos. La fría insinuación de Drake fue clara para Grissom y se volvió hacia él con una expresión seria en el rostro. Créame, capitán, la Alianza no lo ha olvidado, a pesar de lo que digan los políticos y de cómo el estimado embajador pueda restarle importancia a todo. Grissom dijo con claro disgusto. Y gracias a tus esfuerzos, Drake, nos aseguraremos de que no haya otra Gorgona y Shang-Chi.
Nuestros analistas revisaron tus informes y ya están trabajando en las estrategias y tácticas para nuestra armada y nuestros marines, y eso no es para mencionemos el tesoro escondido que hemos obtenido de esas naves turianas. Los bancos de datos y tecnología están trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana para aplicarles ingeniería inversa, y ya hay planes para una remodelación en toda la armada, para llevarnos al estándar galáctico. Así que, a pesar de lo que los políticos puedan decir y hacer, nos estamos preparando para lo peor. Es un alivio escuchar eso, pero aún así no los excusa del hecho de que están tan ansiosos por cooperar con el Consejo y los turianos. Drake notó. Es como si estuvieran ciegos ante el hecho de que su afán por acostarse con el Consejo no va a ser lo que esperaban. Sí, estoy de acuerdo, pero necesitamos cooperar con ellos, porque, nos guste o no, ahora somos parte de esta galaxia, y la Alianza será parte de ella. Grayson le dijo a Drake. La ratificación final del Tratado de Paz se llevará a cabo en la Ciudadela, donde la humanidad será bienvenida oficialmente a la galaxia. Enviaremos nuestra propia delegación allí, con nuestra nave más poderosa como taxi. ¿El Everest, señor? Drake le preguntó a Grayson, quien asintió. Sí, el primer acorazado de la humanidad ahora servirá como su barco enviado, del cual tú serás el capitán. Grayson le informó a Drake, sorprendiéndolo. Bueno, eres demasiado joven para ser nombrado contraalmirante, pero ganaste nuestra primera guerra interestelar, por lo que el almirantazgo decidirse por esto. Has sido transferido oficialmente a la primera flota y ahora eres el capitán del buque insignia de la Alianza. Hace 2 horas decidió darle la noticia yo mismo. Eso es, con el debido respeto, señor, habría estado bien con mis medallas y permaneciendo en Atenas. Drake le dijo. Pero supongo que no quedaría bien ante el público. Grayson dejó escapar otra risa sin humor, antes de darle una palmada en la espalda a Drake. Sí, así que prepárate para toda esa mierda que se te viene encima. Grayson le dijo abiertamente con una sonrisa. Al menos hay ventajas por ser capitán del buque insignia de la Alianza. Usted y su familia ya han sido aprobados para alojamiento permanente a bordo de la estación, con todos los beneficios que ello conlleva. Gracias, almirante. Dijo Drake con un suspiro, la mención de su familia también le recordó a su hija. Mi esposa y yo nos conformaríamos con restaurar la vista de nuestra hija en unas elegantes habitaciones aquí. Drake lo notó con un poco de amargura, y Grayson no se lo guardó mal. Escuché lo que les pasó a tus hijos, Drake, y no puedo entenderlo. Sobrevivir durante 2 meses en ese infierno, hurgando en la basura y, antes que nada, ese bombardeo orbital. Grayson sacudió la cabeza. Su hijo hizo lo que la mayoría no podría haber hecho, y solo tiene 8 años, y al mismo tiempo protegió a su hermana pequeña. Si eso no es un milagro, no sé qué es. En cuanto a su hija, he sacado sus expedientes médicos y se los envié a algunos de mis amigos en la Tierra y les pedí algunos favores. Desearía tener buenas noticias, hijo, pero, Drake simplemente cerró los ojos y dejó escapar un suspiro de derrota, antes de recomponerse. Gracias, señor. No tenía que hacerlo. Le dijo Arturo. No, pero eso es lo mínimo que tú y tu familia merecían después del infierno que habéis pasado. Grayson le dijo, antes de que notara que algunas personas se acercaban, entre ellas Asari. Ahora prepárese, capitán. Aquí viene la política. Grayson advirtió a Drake, y pronto un pequeño grupo de políticos y enviados de Asari acudieron a ellos. Almirante Grayson, capitán Drake, me alegra que no se hayan ido muy lejos. La secretaria general de la Alianza, Helena Dunois, habló con ambos hombres con una sonrisa, antes de dirigirse a los dignatarios Asari. Embajador Telea, permítame presentarle al capitán Arthur Drake, capitán del SSB Everest, que transportará a nuestra delegación y a usted a la Ciudadela. Drake asintió con la cabeza con respecto a la embajadora, así como a su séquito. Capitán Drake. Lo saludó el embajador Telea. He oído mucho sobre usted, capitán. Su fama dentro de la Alianza parece rivalizar con la del almirante Grayson y el general Williams. Entiendo que usted fue el comandante de la flota humana durante los desafortunados eventos en el sistema Gorgona.
Telea intentó hablar con tacto, mientras Drake mantenía la compostura. Lo estaba, aunque no al principio. Respondió Arturo. Sí, pero si no hubiera sido por sus acciones decisivas y su coraje, no habríamos salido victoriosos de esa guerra. Uno de los miembros del gobierno de Dunois afirmó con orgullo. De hecho, es el mejor capitán que la humanidad tiene para ofrecer y el único digno de capitanear nuestro buque insignia. Si usted lo dice, señor. Arthur respondió, antes de que una de las Asari hablara. Capitán Drake, tengo entendido que usted tenía a su familia estacionada en Shanxi y que su hijo menor había sufrido una lesión grave durante el mismo. Drake tuvo que recomponerse cuando escuchó hablar a la otra Asari, proyectando un aire de realeza, lo que a Drake le pareció una indicación de orgullo. Tiene nuestra solidaridad, capitán. Lo que pasó en Shanxi fue una tragedia que nunca debería haber ocurrido. En eso estoy de acuerdo, aunque tendrás que perdonarme, ya que no nos han presentado. Drake respondió con tacto y el embajador Telea habló. Esta es la matriarca Venecia, mi consejera y ex-mentora. Dijo Telea, aparentemente esperando que fuera suficiente, antes de decidir aclarar. Ah, me disculpo. Probablemente no sabes lo que significa matriarca, no, creo que lo sé, y me sorprende ver a un miembro de las repúblicas Asari de tu estatus aquí. Drake habló con respeto a la matriarca Venecia, quien no pareció sorprendida, o al menos no lo demostró. Su presencia es un honor para nosotros, matriarca. ¿Lo es? ¿Cómo es eso, capitán? Venecia le preguntó diplomáticamente. Drake sabía lo que estaba haciendo y Dunois y sus seguidores también sentían curiosidad. Tenía entendido que, como sabios y consejeros de su especie, permanecen en el territorio Asari, actuando como líderes espirituales y eruditos para su pueblo, y solo parten por razones de excepcional importancia. Drake explicó, con Telea aparentemente impresionada con el capitán, al igual que Venecia. Una persona de su estatus y conocimiento y experiencia acumulados merece respeto, matriarca. Yo también, capitán. No es frecuente que los miembros de otras razas estén tan versados en las complejidades de nuestra cultura. La insinuación de Venecia fue clara para Drake. El consejo consideró que la llegada de una nueva raza, especialmente en una forma como la suya, justificaba la presencia de una persona de mi experiencia, y he aceptado participar. El significado detrás de las palabras de Venecia no pasó desapercibido para Drake. Ya veo, y agradezco tus palabras, matriarca Venecia. Drake respondió. Solo podemos asegurarnos de que esa tragedia no vuelva a ocurrir. De hecho, capitán, y puedo entender cómo usted y la humanidad pueden tener miedo de nosotros. Añadió la matriarca. Permítanme asegurarles que las acciones tomadas por el general Raganis y la 37ª flota bajo su mando no fueron sancionadas de ninguna forma por el Consejo. Lo había asumido como tal, considerando que lo que hizo violó cada punto de la política de primer contacto, establecida en las convenciones de la Ciudadela. Dijo Drake, sorprendiendo a Telea y Venecia. Aunque en lo que respecta al uso de armas de destrucción masiva, tuvo la mano abierta, considerando que la Alianza no es una raza asociada. Capitán, el embajador y yo ya hemos discutido este asunto y. Dunois decidió intervenir, pero Telea la detuvo. No, secretario general, está bastante bien, y lo que está diciendo es cierto técnicamente, pero en realidad estaba bastante fuera del ámbito del permiso para que el general Raganis se enfrentara a su especie como lo hizo. Telea le dijo a Drake. El Consejo de la Ciudadela y sus miembros, incluida la jerarquía turiana, quedaron consternados por sus acciones, a pesar de lo justificadas que nos parecieron al principio. Después de que nos proporcionaron sus cajas negras de las naves exploratorias, les informamos. El Consejo dijo que los barcos de Raganis dispararon primero y después de que sus barcos intentaron establecer contacto. Tengan la seguridad de que es lo mejor para nosotros que este conflicto se resuelva por completo. Estoy seguro de que ese es el deseo de todos los que estamos aquí. Drake respondió neutralmente. Aunque tendrán que perdonarme si me resulta difícil creer que incluso después de la firma de un tratado de paz, aquellos que participaron y sufrieron este conflicto podrán entablar relaciones cordiales entre sí o con sus amigos. La indirecta quedó clara para todas las partes.
Es comprensible, capitán, y entiendo cómo nuestras palabras pueden no servir como prueba suficiente, pero quizás nuestras acciones sí puedan hacerlo. Venecia habló. Hemos oído hablar de la naturaleza de la lesión de su hija y deseo ofrecerle su ayuda en este asunto. Citadel no solo es el hogar de su consejo, sino también de los mejores médicos y científicos de la galaxia, y poseemos los medios para restaurarle la vista. Si la trajeras a la ciudadela, estoy seguro de que nuestros médicos le devolverían la vista. La oferta era bastante tentadora, pero Drake no estaba tan dispuesto a aceptarla como otros. Una oferta muy generosa, matriarca, y estoy seguro de que el capitán y su esposa estarán encantados de aceptarla. Dijo Dunois, con su mirada girando hacia Drake y silenciosamente indicando que lo tomara, con Grisoma sintiendo hacia Drake. Gracias, matriarca. Ahora, si me disculpan, me gustaría informar a mi familia al respecto. Secretario general, almirante, embajador, matriarca. Drake asintió respetuosamente a todos y se fue. Varias horas después. Buque embajador Asari. Matriarca Venecia, si puedo hacerle una pregunta. Tele habló con Venecia, una vez que estuvieron en su barco y en sus habitaciones privadas, fuera de miradas indiscretas. ¿Con qué propósito le hiciste tal oferta a ese humano, Drake? Entiendo que él es quien derrotó a la flota turiana, pero no entiendo por qué le extenderías tal cortesía. Venecia se sirvió un poco de vino antes de responder. Porque, Telea, puede parecer que es precisamente eso ahora, pero es muy posible que algún día se levante para liderar esta alianza de sistemas, o al menos tenga una gran cantidad de poder dentro de ella. Venecia comenzó a explicar. Ya es una leyenda y un héroe para la humanidad y, a diferencia de sus superiores más comprensivos, posee un punto de vista mucho menos entusiasta hacia nosotros, y es mucho más inteligente y mejor consciente de la verdadera política que este Dunois. ¿No le resultaría imposible haber deducido ya la verdadera naturaleza de mi propuesta y saber quién es exactamente el verdadero embajador aquí? Escuchar a Venecia decir esas cosas fue toda una sorpresa para su exprotegida. Él estaba inesperadamente muy consciente de su verdadero estatus social y del poder que conllevaba. Admitió Telea. Y a diferencia de sus superiores, él tiene un punto de vista más escéptico hacia nosotros. ¿Crees que podría convertirse en un oponente para nosotros? Tal vez, o podría convertirse en un valioso aliado para nosotros en el futuro, con la inversión adecuada. Dijo Venecia, mientras tomaba un sorbo de vino. Recuerden, son una especie de vida corta. No como los salarianos, claro está, pero no como nosotros, los Asari. Arthur Drake es relativamente joven para sus estándares, y tiene madera de líder entre ellos, uno que podría ser un gran amigo para ellos. La ciudadela, ¿y quién puede influir en esta joven raza para que avance en la dirección adecuada? Telea pudo ver la sabiduría en las palabras de Venecia, pero antes de que pudiera decir algo, finalmente llegó la llamada que esperaban, y en hologramas materializados del Consejo Matriarca y el consejero Tebos. Matriarca Venecia, embajadora Telea. Tebos los saludó. Entiendo que las negociaciones han sido productivas. Después de estas palabras, las dos Asari dieron su informe sobre la situación, y Venecia concluyó el informe. La Alianza de Sistemas enviará la delegación a la ciudadela a bordo de su buque insignia, con el comandante de la flota humana en el sistema Gorgón como su capitán. Venecia estaba terminando su informe. Le he hecho una oferta para curar a su hija de su ceguera en la ciudadela. El que tanto valoraste en informes anteriores. Arthur Drake, creo. Preguntó la matriarca Rona a Venecia, quien asintió. ¿Crees que podría alzarse como su líder en el futuro y querer tenerlo de nuestro lado bueno? Tiene cualidades de líder y es un héroe para ellos, pero es más de lo que originalmente esperaba que fuera. Dijo Venecia. Claramente había estudiado el códice, así como los registros de los turianos y más, con mucha más atención a los detalles, de ahí como entendió mi estatus, y sospecho de mi papel real en las negociaciones. Puede que no lo haya mostrado abiertamente, pero él tiene miedo de nosotros y no está dispuesto a confiar en nosotros, y sin duda hay otros como él. Sí, y si le damos esta cortesía, le daremos a los humanos más razones para confiar en nosotros y aceptar mejor nuestra guía.
La matriarca Calla habló. Bien pensado, Venecia. Con un hombre como ese a cargo de esta alianza, si está agradecido y en deuda con nosotros, podemos contarlo como nuestro amigo. Quizás, pero tengo más curiosidad acerca de la humanidad en su conjunto, y cómo la calificarías, matriarca Venecia. Tebos habló. Su primer contacto no se parece en nada a lo que hemos enfrentado antes, y el hecho de que no solo lucharon, sino que derrotaron a los turianos no tiene precedentes, y los turianos están furiosos, por decirlo menos. El primarca Tarsis y el consejero Argonis están prácticamente exigiendo el consejo debe declarar a los humanos como una amenaza similar a los Krogans. Ante eso, algunas otras matriarcas simplemente negaron con la cabeza, y Venecia habló. Teniendo en cuenta a qué métodos recurrieron Raganis y sus tropas contra la humanidad, sin mencionar el descarado ignoramiento de las convenciones, esos dos deberían estar agradecidos de seguir ocupando sus cargos. Venecia señaló, recordando todos los vídeos de las atrocidades turianas y el hecho de que los turianos dispararon primero. Pero Raganis es solo un síntoma de un problema mucho más serio, un problema que hemos dejado que se agrave. Tarsis y su camarilla han estado buscando una manera de expandir su influencia durante mucho tiempo y salir de la influencia del Consejo. Y como resultado tenemos esto, una guerra no autorizada que él inició. Y uno que habían perdido. Rona señaló. Pero Venecia tiene razón. Les hemos dado demasiada libertad a estos supremacistas, así que es hora de dominarlos. ¿Quién es el principal oponente de Tarsis y su sucesor más cercano? Avitus Fedorian, un moderado en todos los sentidos y un miembro mucho más agradable de la jerarquía. Con un poco de apoyo, podría suplantar a Tarsis. Dijo la matriarca Serena. Pero eso todavía deja abierto el problema de las relaciones turiano-humanos. Sin mencionar la expansión extrema de la humanidad. En menos de 10 años no solo activaron su primer relevo, sino que llegaron incluso a establecer colonias en Traverse y nuestras fronteras. También tienen una armada de cientos y pudieron para derrotar a una carrera de miembros del Consejo en una guerra abierta. La matriarca Larenta les recordó a todos. Ni siquiera los Krogan eran tan expansionistas y ambiciosos. El hecho de que tan descuidadamente sondeen los relés y los conecten donde no son deseados, de hecho, son ambiciosos, expansionistas y pueden ser percibidos como rebeldes. Pero al mismo tiempo son emprendedores y motivados, además de diversos, afirmó Venecia. Tienen rasgos de todas las demás razas y pueden exhibirlos todos, pero no encarnarlos, lo que los hace únicos, a su manera. Y esos rasgos pueden serles útiles a ellos y al Consejo. ¿Qué quieres decir, Venecia? Tebos le preguntó. Considerando la situación con la jerarquía turiana y su estado político actual, sería prudente que obtuviéramos un contrapeso a los turianos, y la alianza podría convertirse en eso. Ellos ya se están expandiendo y ganando cada vez más poder, y en una forma relativamente en poco tiempo, es posible que nos alcancen a todos si continúan por este camino. Dijo Venecia. Ninguno de nosotros desea que se repitan las rebeliones Krogan, por lo que propongo forjar lazos con la humanidad, para que podamos depender de ellos, en caso de problemas inesperados. Es cierto, y si la alianza decide empezar a causar problemas, siempre podemos utilizar a los turianos para controlarlos. Rona dijo abiertamente. También está el hecho de que estos humanos están situados justo en la travesía del Ática y están obligados a entrar en contacto con la hegemonía. Podrían ser útiles para sofocar a los batarianos y su agresión. Calla estuvo de acuerdo. Y servir como una barrera entre nosotros y la hegemonía. Sin duda, la hegemonía no tolerará rivales en la travesía, especialmente si decide reclamar su alardeado borde esquillano. Esto podría servir como un freno suficiente para la expansión humana, asegurando que no crezcas demasiado rápido y fuera de nuestra influencia. De hecho, y debido a eso, es imperativo que forjemos buenas y estables relaciones con ellos. La jerarquía tendrá que pagar por su transgresión, o de lo contrario perderemos la cara ante todos, y esto a su vez servirá como prueba de nuestras intenciones amistosas hacia la humanidad. Dijo Venecia, y otros vieron su punto de vista. Es un gigante dormido, y creo que es mejor que lo tengamos de nuestro lado.
De lo contrario, este gigante bien podría convertirse en un problema con el que podríamos perder demasiado. Y con eso, las Asari concluyeron su reunión, habiendo decidido el curso de acciones. Nebulosa víbora. Ciudadela. Presidió. Compuesto humano. 2 semanas después. En su vida como primarca, Sanguinius había visto muchas maravillas de la galaxia, naturales y construidas, por xenos y humanos, y, en ocasiones, de mala gana, participó en su demolición y destrucción. Podía recordar todos y cada uno de ellos, y el número exacto de los monumentos y maravillas que destruyó, y en comparación con ellos, el llamado centro de la galaxia civilizada no parecía tan inspirador. Situada en el verdadero cruce de muchos más relays, Citadel sirvió como sede del Consejo de la Ciudadela y corazón de la política y la economía interestelares, o al menos eso les decían a los humanos, y albergaba a millones de extraterrestres de diversas razas. Quizás para los habitantes de esta galaxia y universo, esta estación Ciudadela era impresionante, pero para Sanguinius apenas valía la pena, si la comparaba con lo que vio en su universo. Las ciudades piramidales de Tizca, el palacio imperial en Terra y la falange de su querido hermano Rogal Dorn. Todas esas maravillas sacudieron su corazón, pero la Ciudadela no era así, tal vez debido a sus puntos de vista. Recordó ciudades vacías y estaciones más grandes que este lugar, y cómo las había conquistado, demolido y traído pacíficamente al imperio. Si fuera el mismo de antes y tuviera sus ángeles sangrientos, calculó que le tomaría menos de 2 horas conquistar completamente esta estación. De hecho, solo se necesitaría una sola compañía para tomar esta estación, como la quinta de Amito la primera de Raldorón, pero claro, ya no estaba con sus hijos, y este ya no era el universo que conocía. Decir que fue difícil para Sanguinius aceptar plenamente su nuevo estatus y su nueva vida sería quedarse corto, ya que su mente y sus recuerdos retrocedieron al pasado, a los gloriosos días de la Gran Cruzada, cuando la humanidad reconquistó las estrellas y estaba al borde del precipicio de su nueva era dorada. Ahora estaba en los años infantiles de la humanidad, sus poderes, mente y espíritu eran los de un primarca, pero el cuerpo de un niño mortal, que vivió antes de recordar quién y qué era. Y de hecho, Sanguinius era Alex, como Alex era Sanguinius, y no existía ningún conflicto en él al respecto. Sus padres, Lily, Sanguinius los conocía, los amaba y los apreciaba a todos sin tener en cuenta a sí mismo, más que al emperador, por eso le enfurecía saber que su hermana pequeña era utilizada por la Alianza y Asari como una herramienta política. Una forma de que la Alianza obtuviera más favor y de que los Asari obtuvieran influencia sobre su padre y la humanidad, seguramente no le sentó bien a Alex. A pesar de las innumerables razas xeno que él y su legión redujeron a polvo, hubo casos en los que Xenos aceptó el estatus de estado cliente, y Sanguinius les concedería la oportunidad de convertirse en uno, en lugar de simplemente destruirlos. Curiosamente, él y Roboute Guilliman podrían considerarse los menos xenófobos de sus hermanos primarca, junto con Vulcan, pero ninguno permitiría que Xenos explotara a la humanidad de ninguna forma. Lo mismo le sucedió a Sanguinius aquí, ya que descubrió que los xenos de este universo consideraban a la humanidad como un enemigo, un recurso, una hazaña o todo a la vez. Los turianos le habían recordado mucho a Sanguinius a los xenos del viejo universo, y si tuviera la oportunidad, los exterminaría a todos, aunque solo fuera por cegar a su hermana, pero resultó que Raganis y sus tropas eran un caso especial. Todavía no disculpe a los turianos por lo que hicieron, pero por lo que Sanguinius observó y sintió, solo eran perros de ataque del verdadero cabecilla de la Ciudadela, los Asari. La raza más antigua que descubrió la Ciudadela, con las tecnologías más avanzadas y los miembros más longevos de las razas de la Ciudadela, naturalmente dotados de biótica y mucho más, y gran parte de eso no era lo que le gustaba a Sanguinius. Los Asari eran considerados diplomáticos y la raza culturalmente más avanzada, y Sanguinius podía sentir que eran ellos los que estaban a cargo de la política, manipulando y manteniendo cuidadosamente el status quo beneficioso para ellos, con sus planes y ambiciones que abarcaban siglos de anticipación, y ahora la humanidad se convirtió en una nueva pieza de su tablero.
La alianza aparentemente estaba dispuesta y ansiosa por seguir sus reglas, algo que perturbó a Sanguinius, ya que lo último que desearía para la humanidad es volverse dependiente de otra raza, aunque esto ya había sucedido, ya que cada raza depende de la tecnología de los proteanos, su relevo masivo, su ciudadela y mucho más. Este fue otro punto de disgusto para Sanguinius, pero también una pregunta alarmante. ¿Qué había pasado con los proteanos? ¿Cómo podría simplemente desaparecer el imperio más poderoso de la galaxia, dejando solo ruinas, reliquias y su arqueotecnología? ¿Cuál fue la causa y cómo es que todas las razas de la galaxia tenían acceso a ellos tan fácilmente, como si alguna vez los estuvieran observando a todos? Había más teorías que respuestas, y por ahora, Sanguinius decidió dejarlo así. Por el momento, se concentró en lo que podía hacer ahora, y lo primero que hizo fue usar sus poderes para sondear cuidadosamente la disformidad, y lo que encontró fue un shock para Sanguinius. En lugar de una tormenta hirviente, incoherente y enloquecedoramente violenta, encontró un océano tranquilo e interminable, un completo y absoluto opuesto a la disformidad de su universo. Aprovecharlo era casi infantilmente fácil, y Sanguinius ni siquiera podía sentir nada en él que pudiera dañarlo o afectar la realidad, como si Warp estuviera allí, y no lo estuviera al mismo tiempo. Era algo absolutamente diferente a su universo, pero Sanguinius no iba a bajar la guardia con eso, así que se aseguró de estar atento. No repetiría los errores de Magnus. Después de que su alma despertó por completo y sus poderes se activaron, Sanguinius pudo sentir que un cambio comenzaba a ocurrir en su cuerpo, ya que estaba cambiando lenta y seguramente. Su cuerpo no era completamente el de un mortal normal, ya que podía sentir rastros de cambios genéticos, extensos además, al menos por este momento. Las energías de Warp habían desencadenado un proceso evolutivo en él, que lo vería cambiar a algo más cercano a lo que era como primarca. La razón era que Warp estaba cambiando su cuerpo para adaptarse mejor a su alma y su verdadero poder, aunque Sanguinius dudaba que recuperaría sus alas. Llevaría tiempo, pero si estuviera en lo cierto, cuando tenga 15 años ya estará en su madurez física y permanecerá en ella. Sin embargo, eso presentaría otro problema. Explicárselo a sus padres y a la humanidad, pero eso le preocuparía más adelante. A continuación, después de estar a salvo, Sanguinius aprovechó cada oportunidad para recopilar conocimientos, información y datos sobre este universo, razas, historia y más. Su mente era capaz de procesar información a un nivel que podía hacer que las supercomputadoras parecieran lentas, por lo que antes de que él y su familia partieran hacia Citadel, Sanguinius sabía todo lo que sabía la Alianza. Ahora, después de 2 semanas, sabía más que cualquier hombre vivo sobre la galaxia y sobre dicha galaxia, habiendo obtenido acceso a la red de información de los Xenos, o Extranet como la llamaban. Con esto, finalmente pudo formular sus próximos movimientos, y Sanguinius ya había decidido por sí mismo que no será como el emperador. Tiene la mente más grande de la galaxia, con conocimientos y habilidades que superan todo lo conocido en esta galaxia, y Alex los usará para ayudar a la humanidad. En el pasado fue un guerrero, un general y un ángel de la muerte, pero una parte de Sanguinius deseaba ser más que eso, una parte que envidiaba a Vulcan por sus éxitos fuera de los campos de batalla y en la fragua. El miedo por el destino de sus hijos había ocupado su mente durante todo su tiempo, negándole la oportunidad de convertirse en un artesano como su amigable hermano, de fabricar y crear, de descubrir. Ahora era su oportunidad, y la aprovechará al máximo. Pero necesitaba decidir por dónde empezar. Mientras Sanguinius contemplaba todo, se sentó en la silla, mirando al Presidium, con una libreta de datos en la mano, leyendo y consumiendo información automáticamente. A él y a la delegación humana se les dio un edificio durante la duración de las conversaciones, y Sanguinius pasó la mayor parte de su tiempo aquí. Su madre y su hermana estaban en el hospital privado que recomendó la matriarca Venecia, por lo que lo dejaron solo, al menos hasta ahora. Alex. El niño parpadeó saliendo de su trance cuando escuchó la voz de su padre, giró la cabeza y lo vio entrar. ¿Has estado aquí todo este tiempo? Arthur le preguntó a Alex, quien asintió. Sí. Quería ponerme al día con mis estudios.
Alex mostró el panel de datos, mientras Arthur le sonreía, antes de moverse hacia el mirador, mirando hacia afuera. ¿Alguna noticia de Lily y mamá?, preguntó Alex. No, no he oído nada todavía. He estado demasiado ocupado haciendo lo que esos diplomáticos deberían hacer. Arthur dejó escapar un suspiro antes de girarse hacia Alex, quien terminó de leer. Entonces, ¿ya terminaste el programa de la escuela secundaria? Arthur le preguntó en broma a Alex, pero Sanguinius pudo sentir un tono de seriedad en la voz de su padre. Yo, estaba repasando algo que leí antes. Alex decidió responder, pero su padre lo sabía mejor. ¿Y esto sucedió en el 11º grado? Preguntó Arthur a Alex, quien de alguna manera sintió la necesidad de desviar la mirada, con Arthur dejando escapar un suspiro y arrodillándose ante su hijo. Alex, solo porque no puedo estar siempre contigo y Lily, no significa que no preste atención, y tu mamá tampoco. Yo, no puedo ni imaginar lo que tuviste que pasar. Shanxi, Alex y yo no podemos entender cómo te había cambiado, pero quiero que sepas que eso no significa que no puedas confiar en mí y en mamá, Alex. Sabemos que eres especial, hijo, pero eso no significa que tengas que guardarlo todo en ti. Si alguna vez deseas hablar de algo, no lo dudes, hijo. Siempre te escucharemos. Sanguinius podía oír y sentir la sinceridad y el amor de su padre, y eso definitivamente lo conmovió. Gracias, papá. Alex dijo después de un rato. Yo solo quiero ser mejor, para que Lily no, Sanguinius no estaba mintiendo sobre esto, y Arthur asintió hacia él. Sí, lo entiendo, hijo. Yo hago lo mismo, pero eso no significa que podamos dejar de ser humanos, y parte de ser humanos es tomarnos un tiempo libre, solo para poder relajarnos y descansar. Le dijo Arthur, antes de quitarle suavemente la libreta. Ahora bien, ¿qué tal si damos un paseo, hijo? Mira si este centro de la comunidad galáctica es realmente tan bueno como parece. Alex asintió y se levantó, mientras él y Arthur salían de la habitación y pronto se encontraron con uno de los marines que estaban allí para su protección. Capitán, señor. El teniente Hackett saludó a Drake, quien le devolvió el saludo. Tranquilo, teniente. Mi hijo y yo vamos a salir a caminar. Arthur informó al teniente, quien entendió lo que significaba. Entendido, señor. ¿Necesitará una escolta? Hackett le preguntó. ¿Qué tal usted, teniente? Estoy bastante seguro de que Benin tiene todo bajo control aquí y puede prescindir de usted por un tiempo. Dijo Drake, con Hackett informando por radio al respecto, por lo que el trío abandonó su complejo, mientras miraban a su alrededor. Bueno, esto definitivamente supera a la estación Arcturus y sus planes. Es difícil incluso decir que en realidad es una estación y no un planeta. Sí, los Asari y los Salarianos saben un par de cosas sobre cómo causar una buena impresión en un lugar. Hackett dijo sin pensar. Disculpas, señor. No es necesario, LT. Habla libremente. Le aseguró Arthur, mientras miraba a su alrededor, viendo a la gente afuera en la distancia. Te hace preguntarte cuántas personas viven aquí, en todos sus brazos y anillos, aproximadamente 11,8 millones de habitantes registrados de diversas razas y alrededor de 3,1 millones de sospechosos no registrados. Alex respondió sin pensar, sorprendiendo a Hackett con lo preciso que fue. Eso es, bastante preciso. Comentó el teniente Hackett, y a Arthur realmente no parecía molestarle. En realidad no. Son números más o menos redondeados en el lado de los ilegales, sacados de la extranet y de los informes de CSEC. Añadió Alex, mientras miraba a su alrededor. Bueno. Dijo Hackett, todavía sorprendido por lo que escuchó antes de acercarse al capitán. Señor, perdón por preguntar, pero, sé que su hijo pasó por un infierno, pero esto es, Arthur pudo entender lo que quería decir Hackett y respondió. Es un asunto privado de mi familia, teniente. Gracias por su preocupación. Arthur respondió, y Hackett comprendió que había sobrepasado sus límites, y Arthur se volvió hacia Alex. ¿Qué piensas de este lugar, Alex? No se parece en nada a Arcturus, ¿no?
Sí, definitivamente es diferente. Alex dijo en voz baja, mientras se detenían y miraban hacia el estanque. Pero como Arcturus y Shanks y más, se sienten, nuestros. Reales, no así. Todo esto parece elegante, pero es solo una fachada, que oculta el simple hecho. ¿Y qué sería eso? Preguntó el teniente Arquette, mientras Alex se giraba y apuntaba con la mano hacia la torre del Presidium. Que los únicos que tienen poder están todos ahí arriba. Dijo Alex, y Arthur estuvo de acuerdo con su hijo. Y no lo compartirán. Su hijo tiene una forma de pensar bastante crítica, Capitán Drake. El trío escuchó y se giró para ver a la matriarca Venecia y a otra Azari acercarse a ellos. Es bastante sorprendente, sobre todo escuchar pensamientos así, especialmente en un niño de su edad. Matriarca Venecia. Arthur asintió hacia ella, antes de notar a su compañero. Y ustedes y esta es mi hija, Liara, o mejor dicho, la doctora Liara Sony. Venecia la presentó. Había regresado recientemente de su última excavación arqueológica y he decidido que necesitábamos ponernos al día. Y, a pesar de su juventud, ella es una de las mejores expertas en proteanos que puedes encontrar en la galaxia. Madre, por favor. Liara se sonrojó visiblemente y Venecia se rió de ella. ¿Qué? ¿Una madre no puede estar orgullosa de los logros de su hija? Venecia le preguntó, antes de volverse hacia los humanos. Hablando de los proteanos, capitán, ¿qué piensa de ellos? Entiendo que, al igual que otros, su raza se encontró con sus ruinas y aprendió de ellas. Preguntó Venecia, acercándose a ellos. Personalmente, no sé qué pensar de ellos. Respondió Arturo. La historia los señala como la raza dominante en un pasado lejano, antes de que la humanidad desarrollara un concepto de sociedad, pero ahora todo lo que queda son ruinas, reliquias y restos de su antigua gloria, me hace preguntarme, ¿qué pudo haberlos causado? Desaparecer, dejando todo esto atrás. Arthur miró a su alrededor. Hay varias razones posibles para ello. Pandemia galáctica, guerra civil, una especie hostil y muchas más. Liara habló, involucrada en la conversación. Pero es cierto que fueron la raza más avanzada, posiblemente la única que logró el vuelo FTL y desarrolló medios para ello. Los relevos y la ciudadela son claros monumentos de su avance, y ahora nos queda todo para heredar y usar. Tal vez, aunque no creo que los proteanos tuvieran eso en mente. Dijo Arturo. Si puedo preguntar, doctor, ¿cuánto tiempo lleva estudiando a los proteanos? Mi experiencia es bastante corta, solo 24 años, por lo que no puedo calificarme como experto, como algunos podrían decir. Ese número claramente sorprendió al teniente Arquette, mientras que Liara no pareció darse cuenta. Según los estándares de las Azari, ¿quieres decir? Arthur pidió una aclaración y Liara asintió. Bueno, si fueras un humano y estuvieras trabajando en ese tema al mismo tiempo, habrías sido considerado una autoridad respetada y de buena reputación en el asunto. ¿Lo sería? Solo tengo 80 años y ni siquiera estoy calificado para ser visto como un adulto por algunos de los miembros más conservadores de la sociedad Azari. Señaló Liara. Quizás, pero nosotros, los humanos, no tenemos la misma esperanza de vida que tú. Si tuvieras 80 años como humano, serías considerado anciano según nuestros estándares, o una matriarca en términos de tu raza. Explicó Arturo. Podemos vivir cómodamente hasta los 120 años, más o menos. Oh, me disculpo, no he considerado, se disculpó Liara, y Arthur asintió hacia ella. Lo siento, estaba preocupado con mi último trabajo, cuando escuché sobre la humanidad. Comprensible, doctor. Arthur respondió, antes de volverse hacia Venecia. Disculpas por cambiar de tema, matriarca Venecia, pero tenía curiosidad por mi hija. Sí, recibí una actualización de la clínica. Actualmente está siendo examinada por los médicos y se están tomando más tiempo, ya que eres una raza nueva y no desean apresurar nada. Venecia respondió. Puedo entender su ansiedad, pero le aseguro que esos médicos solo tienen las mejores intenciones para su hija, capitán. Pero me sorprendió saber que no decidió examinar también a su hijo.
Entiendo que él también había experimentado ese trágico suceso. Arthur estaba a punto de responder, pero su hijo lo interrumpió. Estoy bien, matriarca. Alex respondió por sí mismo, sorprendiendo a Venecia con la fuerza de su voz y la convicción que contenía, nada que ella hubiera esperado de un niño. Capitán, ¿estás seguro de ello? He visto los informes y dudo que alguien hubiera podido sobrevivir ileso, y mucho menos un niño pequeño como el suyo. Venecia dijo con simpatía. Si quieres, puedo recomendarte un profesional para que examine a tu hijo y en ese momento, Arthur la interrumpió. Tu preocupación es conmovedora, matriarca, pero está fuera de lugar. El tono de Arthur se volvió frío, sorprendiendo tanto a Liara como a Venecia. Mi hijo ciertamente ha pasado por un infierno, pero con el debido respeto hacia usted y sus profesionales, creo que nuestros profesionales son una autoridad en los asuntos relacionados con los niños humanos, y consideraron que mi hijo estaba sano. Con cicatrices, pero sano. Por favor, mi madre no quiso ofender. Ella simplemente deseaba ofrecer ayuda por su tragedia. Liara habló. No, está bastante bien, Liara. Le aseguró Venecia, antes de volverse hacia Arthur. Capitán, por favor perdone mi intrusión. Puede que no haya tenido muchas oportunidades de hablar con los de su especie, pero vi niños humanos de la edad de su hijo, y ninguno actúa ni se comporta como él. Solo estoy preocupado, como padre, por la salud de su hijo. En ese momento, Sanguinius se cansó de las intrusiones y habló. Matriarca Venecia, tienes toda la razón, porque no soy como los demás niños, y lo sé. Sanguinius llamó la atención sobre sí mismo, sintiendo que todas las mentes se concentraban en él. Soy diferente, sí, pero eso no significa que esté enfermo o que haya algo mal en mi mente. Simplemente sobreviví a lo que pensé que era una guerra de exterminio, vi una raza alienígena masacrar humanos y también niños. Vi cómo arrojaban meteoritos sobre nuestra casa y tuve que salvar a mi hermana de una onda de choque, mientras veía cómo una luz escapaba de sus ojos. Sobrevivimos durante 2 meses, y escapamos de allí, así que se agradece tu preocupación, matriarca. Pero está fuera de lugar y, honestamente, es irritante, especialmente con todo ese tono condescendiente y falsa cortesía que nos ofreces, como si fuéramos niños tontos jugando con fuego. Sanguinius afirmó con la frialdad y fuerza en su tono, que hizo temblar a Venecia y Liara, mientras Arthur miraba con una sorpresa silenciosa, con Hackett sin estar seguro de cómo reaccionar ante eso. Sé capitán, no creo que tu hijo entienda completamente lo que es. Venecia intentó hablar, pero Arthur la interrumpió. No, mi hijo entiende perfectamente de qué está hablando, matriarca. Y como todos los seres vivos, tiene derecho a tener su propia opinión, que acaba de darte. Le dijo Arthur, colocándose entre Venecia y Alex. Ahora bien, si nos disculpas, matriarca. Con esas palabras dichas, Arthur, Alex y Hackett partieron hacia el recinto, mientras que Liara y Venecia quedaron de pie sacudidas. ¿Son todos los niños humanos así, madre? Liara le preguntó, notando que su mano temblaba un poco. No, dudo que exista algo así, Little Win. Dijo Venecia, tratando de sacar el shock de su sistema. Escuché que los humanos practican la ingeniería genética y las modificaciones, pero esto es algo completamente distinto. Se dijo Venecia, todavía sintiéndose conmocionada por este encuentro. Varias horas después. Compuesto humano. Entonces, es imposible incluso para ellos, dijo Arthur, una vez que su esposa terminó de contar los eventos en la clínica después de que ella y Lillian regresaron. Hasta aquí los mejores médicos de la galaxia. No sé cuáles son los más grandes, pero definitivamente son los más orgullosos. Deberías haber visto cómo hablaban, mirándonos como si fuéramos y no sé, como si fuéramos niños o animales. Morgan dijo, mientras negaba con la cabeza. Y el tono, como si lo supieran todo, es como si ellos los trataron como a niños, ofreciéndoles toda la falsa cortesía y condescendencia. Arthur le preguntó a Morgan, quien asintió. Nos pasó algo similar hoy cuando Alex y yo salimos. Nos encontramos con Venecia y ella expresó preocupación por nuestro hijo y le ofreció ayuda a un profesional.
Por favor, dile que no estuviste de acuerdo, Morgan casi le suplicó. No, no tuve que decir nada. Alex la regañó, dijo todo lo que quería desde que la conocí. Dijo Arthur con una pequeña sonrisa y una risita, sorprendiendo a Morgan. La dejó muy conmocionada y sin palabras. Ella y su hija al mismo tiempo, y creo que él habría dicho algo más, si hubiera tenido la oportunidad. ¿Crees que esto causará problemas a las delegaciones? Preguntó Morgan, aunque no muy preocupada por eso, como lo estaba por sus hijos. Lo dudo. Las conversaciones terminaron hoy en su mayor parte. Mañana es la ratificación final y así termina nuestra guerra de primer contacto. Arthur le aseguró. Pero eso no es lo que realmente te preocupa, cariño. Se trata de Alex. Arthur se dio cuenta, ya que él y Morgan compartían mucha preocupación por su hijo. Sí, él ha cambiado mucho, Arthur. Apenas puedo reconocerlo, y me cuesta pensar más en él como un niño, no después de verlo estudiar y cómo habla, y dijo Morgan con debilidad en su voz, antes de sentarse impotente en su cama. No debería haber dejado a Trudy en ese entonces, Arthur. Si hubiera estado allí, Arthur se arrodilló ante ella, tomó sus manos entre las suyas y habló. Ojalá hubiera podido estar ahí también, pero, no podemos dejar que eso nos pese, o cambiar nuestra opinión sobre nuestro hijo. Ambos sabíamos que él sería especial, cuando acordamos ese procedimiento, y ninguno de nosotros podría haber predicho a Shang-Chi. Le dijo Arturo. Hablé con Alex hoy y le dije que si alguna vez quiere hablar con nosotros, siempre lo escucharemos. Sé que ha cambiado, Morgan, pero sigue siendo nuestro hijo, incluso si es más inteligente que la mayoría de esos diplomáticos juntos. A eso Morgan le sonrió, tranquilizándose. Lo sé, yo solo quiero lo mejor para ambos, y nunca verlos sufrir así. Morgan le dijo, y Arthur estuvo de acuerdo con ella, antes de que ella viera la libreta en la mesa de noche. ¿Qué es esto? Es lo que estaba haciendo hoy. Me preguntaron si podía mirar y él me lo dio. Arthur se activó y se lo mostró a Morgan, sorprendiéndola. Dijo que quería hacer lo mejor por el bien de Lily, y yo le creo, Morgan. Estos son exámenes de la escuela secundaria y él los superó en todos. Programa oficial y todo. Dijo Morgan. Ni siquiera era tan bueno a su edad. Dijo con sorpresa. Supongo que obtuvo la suma total de nuestros cerebros. Arthur bromeó, pero Morgan simplemente negó con la cabeza ante su broma. Mira, Morgan, ambos sabíamos que nuestros hijos serán diferentes de los demás, pero yo no lo haría de otra manera. Alex bien puede ser el futuro de la humanidad, pero es ante todo nuestro hijo, y yo amarlo pase lo que pase. Yo lo haré. Morgan le dijo, abrazando a su esposo, sus temores aliviados, mientras decidía cuál será su rumbo para el futuro. Hermano mayor, ¿cuándo crees que podremos irnos de aquí? Le preguntó Lily a Alex, después de que él la ayudó a meterse en la cama. No me gusta estar aquí. Todo se siente frío y falso. Quiero ir a algún lugar diferente, como mi hogar o la tierra, pero nunca lo volveré a ver. Dijo Lily con tono triste. Creo que nos iremos pronto, Lily. Y te prometo que verás la tierra con tus propios ojos. Alex le aseguró con una sonrisa, depositando un beso en su frente. ¿Cómo puedes prometer eso? Se decía que esas Asari eran las mejores, pero no hicieron nada para ayudarme. Lily le recordó. No lo hicieron, pero yo lo haré, hermanita. Tienes mi palabra. Sanguinius le prometió a su hermana, antes de sacar su libro favorito. Ahora bien, sigamos donde nos detuvimos la última vez, y con eso, el exprimarca de los Ángeles Sangrientos arropó a su hermana pequeña en la cama, mientras un propósito y una meta se formaban en su cabeza. Había sospechado que esas Asari no serían capaces de hacer nada para ayudar a su hermana, y en cambio sabía que simplemente la estaban usando para un estudio, y eso lo enfureció aún más hacia su raza. Es seguro decir que Sanguinius no iba a ser amigo de los Asari, pero antes, en lugar de descargar su ira sobre ellos, la canalizaría hacia algo mucho más productivo. Se había preguntado dónde debería empezar a mejorar la humanidad, y ahora ha encontrado su punto de partida. Su hermana Lily.
Él y sus boticarios habían pasado décadas estudiando la genética de los humanos, en un intento de descubrir una manera de combatir la sed roja. Sanguinius tenía plena memoria de esas investigaciones y más, y ahora podía usarlo para su efecto, ya que había resultados que podrían ayudarlo a encontrar una manera de devolverle la vista a su hermana. Una vez que regresara a Arcturus, necesitaría un laboratorio y un lugar para trabajar y, afortunadamente para él, tenía los medios y la manera de conseguir uno. Y una vez en el trabajo, Sanguinius se asegurará de que la humanidad no solo pueda valerse por sí misma, sino también prosperar y superar a estos xenos que buscarían utilizarlos para su propio beneficio. Curar a su hermana será su primer paso, luego comenzará una verdadera batalla por la autonomía de la humanidad respecto de las otras razas y su influencia.